Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Mosta Profe. Título: La tercera ley de Newton y su fórmula, la base de la conservación en la naturaleza. La tercera ley del movimiento de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción, es uno de los principios fundamentales en la física que nos permite comprender cómo interactúan los objetos en el universo. Esta ley es una de las piedras angulares de la mecánica clásica y sienta las bases para entender una amplia gama de fenómenos físicos. En este vídeo, exploraremos en detalle la tercera ley de Newton, su fórmula y cómo esta ley es crucial para comprender el concepto de conservación en la naturaleza. Introducción: el mundo de Newton. Para comprender plenamente la tercera ley de Newton, primero debemos recordar quién fue Sir Isaac Newton y cómo sus contribuciones revolucionaron nuestra comprensión del mundo físico. Isaac Newton fue un científico, matemático y físico inglés del siglo XVII que realizó contribuciones excepcionales a la física y las matemáticas. Entre sus obras más famosas se encuentra Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicada en 1687. En esta obra maestra, Newton presentó las tres leyes del movimiento que llevan su nombre. Estas leyes del movimiento se convirtieron en los pilares de la física clásica y siguen siendo fundamentales en la física moderna. La tercera ley de Newton, acción y reacción. La tercera ley de Newton se formula de la siguiente manera: si dos cuerpos ejercen fuerzas entre sí, estas fuerzas son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Esta afirmación puede parecer simple, pero su implicación es profunda y tiene un impacto significativo en cómo entendemos el movimiento y las interacciones en el universo. Esta ley se conoce comúnmente como la ley de acción y reacción. Esencialmente, nos dice que para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. En otras palabras, cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este último ejerce una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta sobre el primero. Ejemplos para comprender la tercera ley de Newton. Una de las formas más efectivas de entender la tercera ley de Newton es a través de ejemplos prácticos. Veamos algunos ejemplos cotidianos que ilustran esta ley. Ejemplo 1. Cohetes. Imagina un cohete en el espacio. Cuando el cohete expulsa gas hacia atrás a través de sus motores, la acción, experimenta un impulso hacia adelante, la reacción. Esta es la razón por la que los cohetes pueden moverse en el vacío del espacio, donde no hay aire u otra superficie sobre la que empujar. Ejemplo 2. Saltar. Cuando saltas hacia arriba desde el suelo, aplicas una fuerza hacia abajo contra la tierra, acción. Como resultado, la tierra aplica una fuerza igual pero hacia arriba sobre ti, reacción, lo que te hace saltar. Ejemplo 3. Navegación espacial. En la navegación espacial, las sondas espaciales utilizan la tercera ley de Newton para cambiar su dirección. Disparan pequeñas cantidades de gas en la dirección opuesta a donde quieren ir, acción, lo que hace que la sonda se mueva en la dirección deseada, reacción. Ejemplo 4. Caminando sobre la Tierra, cuando caminamos sobre una superficie, nuestros pies empujan hacia atrás contra el suelo. Según la tercera ley de Newton, la Tierra también ejerce una fuerza hacia adelante sobre nosotros. Esto nos permite avanzar. Ejemplo 5. Globos aerostáticos. En un globo aerostático, el aire caliente se eleva hacia arriba, empujando el globo hacia abajo. Esto demuestra la acción y reacción. El aire caliente hacia arriba es la acción, y el globo hacia abajo es la reacción. Conservación del momento, entendiendo la profundidad. Ahora, profundicemos en un concepto crucial relacionado con la tercera ley de Newton, la conservación del momento. Gracias a la segunda ley de Newton, sabemos que una fuerza es igual a la tasa de cambio del impulso de un cuerpo. Sí, según la tercera ley del movimiento de Newton, las fuerzas recíprocas son de igual magnitud y tienen direcciones opuestas. Lo mismo ocurre con los momentos. El momento de un objeto es el producto de su masa y su velocidad. La conservación del momento implica que la cantidad total de momento en un sistema aislado se mantiene constante a lo largo del tiempo. En otras palabras, si un objeto aumenta su momento en una dirección debido a una acción, otro objeto en el sistema debe disminuir su momento en la dirección opuesta como reacción, asegurando que la cantidad total de momento sea constante. Conclusión: la profundidad de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton y su implicación en la conservación del momento son conceptos fundamentales en la física. Esta ley no solo nos ayuda a entender cómo funcionan las fuerzas y las interacciones en el mundo que nos rodea, sino que también es esencial para comprender fenómenos más complejos, como el movimiento de los planetas,
las reacciones químicas y la propulsión de cohetes espaciales. En resumen, la tercera ley de Newton es un pilar fundamental en la física que subyace en numerosos aspectos de nuestro mundo. A través de su fórmula simple pero poderosa, aprendemos sobre la acción y reacción, así como sobre la conservación del momento, conceptos que son esenciales para comprender la naturaleza y el funcionamiento del universo. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal. Gracias. Bienvenidos.